A continuación por Vida TV, cápsula familiar, un consejo a la luz de la palabra de Dios, en los labios de los pastores y consejeros, Isaac Pérez y Urania Jácamo de Pérez, con un mensaje que cambiará tu vida. Aquí comienza tu segmento, Impacto TV. Bienvenidos. Hola amigos, que Dios les bendiga. ¿Se ha puesto a pensar usted el precio tan grande que Jesús tuvo que pagar por nosotros en su muerte, en su crucifixión en la cruz, cuando Él fue clavado, cuando Él fue puesto en medio de dos malhechores? Y dice la palabra de Dios que Él fue llevado injustamente, en la cual fue arrestado y lo llevaron ante el Sanedrín. Y en el Sanedrín hicieron falsas acusaciones contra él. Y después del Sanedrín, Jesús fue llevado ante el gobernador, que en ese tiempo era Poncio Pilato. Y Poncio Pilato quiso de una forma liberarlo. Sin embargo, era difícil. El pueblo gritaba que lo crucificaran, que lo crucificaran. Y hay un pasaje en la Biblia donde el gobernador Pilato pide entonces en el capítulo 27 y el versículo 24 del libro de Mateo, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato entonces recuerda aquel día cuando Pilato se lavó las manos delante del pueblo. Y él dijo: yo soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Por qué? Porque Pilato tenía un conocimiento, algo acerca de Jesús, porque su esposa, la esposa de Pilato, había soñado con respecto a Jesús, que era un hombre inocente. Entonces Pilato tuvo miedo de mandar a Jesús a la cruz. Sin embargo, todo el pueblo gritaba que lo crucificaran, que lo crucificaran. La gente gritaba, la gente estaba alborotada en ese momento, agitada, porque querían que Jesús fuera muerto, porque se hacía llamar el Hijo de Dios, porque, porque él había provocado muchas cosas en el pueblo y la gente tenía temor. Claro, los grandes religiosos de aquel entonces. Jesús entonces dice la palabra que enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y fue puesto en medio de dos malhechores, como si él también hubiera sido un malhechor. Y Jesús tomó el camino de las muertes más crueles, porque él fue azotado muchas veces. Cada azote desgarraban su carne y su sangre. Y dice la palabra de Dios en Isaías que su rostro quedó sin parecer alguno y él fue molido por nuestros pecados. Si cada uno de nosotros analizamos la muerte de Jesús, cómo su cuerpo quedó desfigurado, sin parecer alguno, ya no tenía esa hermosura, sino que quedó completamente desfigurado y en ese momento dice la palabra que tuvo que cargar la cruz hasta el Gólgota, donde ya él iba derramando su sangre paso a paso cada vez que cargaba la cruz. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que Jesús hizo por nosotros fue algo impresionante, algo que nosotros a veces no entendemos, pero fue real, fue una historia bastante dolorosa. Pero Jesús fue llevado a la cruz, fue llevado para redimirnos a nosotros del pecado. Nosotros merecíamos el castigo como pecadores, como gente mala, como seres humanos que hemos sido desobedientes. Pero dice la palabra que Él tomó el pecado de todos nosotros. El pecado de la humanidad cayó sobre Él. Todo.
el pecado, la maldición cayó sobre él. Y dice la palabra que el justo por los injustos. Él se hizo injusto por nosotros. Él tomó el lugar de nosotros. Nosotros merecíamos haber ido a la cruz. Sin embargo, Jesús, por su amor, con que tanto amor nos amó el Señor, Él decidió voluntariamente entregarse por nuestros pecados. Qué grande es ese amor, qué grande es lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando Cristo fue llevado a esa cruz, le clavaron los clavos en sus manos y en sus pies, de tal manera que esos clavos sostenían sus brazos y aquellos grandes clavos que atravesaron sus pies. Fue algo horroroso, una muerte cruel, una muerte terrible. Esos romanos en aquel tiempo, que era gente sanguinaria, gente terrible, ellos entonces tomaron a Jesús como un malhechor y lo crucificaron. Qué terrible fue esa muerte. Pero esa muerte significaba algo importante que cambiaría el rumbo de la humanidad, el antes y el después de Cristo. Marcaría algo diferente en los corazones de los seres humanos, que hasta el día de hoy nosotros podemos entender la grandeza del amor de Dios. Porque Jesús, aún estando crucificado ahí y todavía en su agonía, Él dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estaba el Señor mostrando sus últimas palabras de amor, de perdón hacia sus enemigos, hacia aquellos que lo crucificaron, hacia aquellos que hablaron falsamente de él y hacia aquellos que le dieron la espalda. Sí, quiero decirle a usted que muchas personas en aquel tiempo, que un día lo alababan, otro día lo estaban crucificando. Así es el amor de Dios. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Yo quiero decirle a usted en esta hora que ese Cristo que hoy le estoy yo predicando, ese Cristo se levantó de los muertos. Al tercer día, Dios lo levantó de los muertos y vive para siempre. El Rey de Reyes y Señor de Señores vive por toda la eternidad. Y dice la palabra de Dios que Él, el Señor, murió en la cruz, pero también resucitó. Y ese Dios todopoderoso, Jesucristo, quiere entrar a su vida y cambiar su corazón y limpiarte tus pecados. Porque a veces te has sentido solo, abandonado, y el pecado te ha arrastrado hasta lo más bajo. Quiero decirle que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Fue para darte salvación, fue para que tú tengas salvación y la vida eterna, para que tú hoy puedas ser libre y Cristo pueda romper tus cadenas del alcoholismo, de la droga, del adulterio, de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho en este mundo. Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Acércate a Jesús, que Jesús hoy está a la puerta de tu corazón llamándote. Que Dios te bendiga. Le habló el pastor Isaac Pérez en un programa más de Impacto TV. Hasta la próxima. Vida TV presentó el segmento Impacto TV. Esperamos haya sido de mucha bendición. Si sientes que Dios ha tocado tu corazón y deseas asistir a alguna iglesia, marca el número 9520-3410 o el 9606-2959. Con gusto, esperaremos tu llamada. Dios te bendiga.